Política en una mesa de análisis de discusión. Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. También Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México. Y Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, también diputado de la Ciudad de México. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Al contrario. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a comenzar precisamente con lo que nos quedamos de este reportaje que acaban de informarnos de la situación real en materia de delincuencia en la Ciudad de México. Y me gustaría comenzar contigo, Raúl, siendo muy críticos en este tema. ¿Por qué se descompuso el clima de seguridad en la ciudad? ¿Qué falló en el gobierno de Mancera? Mira, el clima de inseguridad en general es imposible que la ciudad se sustraiga totalmente de lo que está ocurriendo en el país en general. Yo te diría, bastante tiempo hemos mantenido pues una correlación en la ciudad en la cual los delitos se iban controlando. Sin embargo, también es cierto que el sistema de justicia penal, cuando hablo de la situación en el país, no solo hablo de lo descontrolado que está el tema en general, las bandas del crimen organizado, sino que también un reto ha sido el sistema de justicia penal. La forma de implementar la justicia, ¿no?, ha bajado de una manera increíble el tema de la población carcelaria, ¿no? Eso por un lado está bien, pero por otro lado el componente de las gentes que están saliendo de reclusión o las que no llegan a prisión preventiva, ¿no? Yo soy partidario de que la gente no llegue a prisión preventiva, pero debería haber otros controles y creo que el tema tiene que ver con causas un poquito más profundas. Escuchaba yo al especialista que decía el tema de la cifra negra. Aquí en la ciudad hay cifras. En otros estados de la República, que también es otro de los temas. Aquí hay cámaras, aquí hay una gran cantidad de indicadores, aquí hay una gran cantidad de masa crítica, pero pues ya quiero ver en cualquier otro estado de la República lo que tenemos realmente como masa de inseguridad y lo que puede ser una cifra negra en la Ciudad de México y en otros estados que no tienen la posibilidad de comunicación ni de medición que tiene la Ciudad de México. Diputado Suárez del Real, desde la visión de Morena. No, a mí me parece que lo que faltó fue el componente social. O sea, cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos de un derecho omnigarante de los derechos humanos en los cuales la participación de la sociedad es fundamental. Creo yo que se perdió ese espíritu que existía en los gobiernos anteriores, en donde se entendía lo que eran las organización vecinal vinculada con el propio policía de barrio. Se le ha apostado mucho a la tecnología. Yo veo más policía presencial, no preventiva, y veo mucho más apostarle a nuevas tecnologías y no a ese contacto de los policías con la comunidad. Tú y yo lo recordaremos muy bien, Raúl, lo que eran las reuniones día a día del Gabinete de Seguridad, eran de gran utilidad tanto para los servidores públicos, y a mí me tocaba, por ejemplo, operar la CUH4, que era el centro histórico, y todos los días me reunía yo con los elementos de policía, etcétera, y cada jueves con la gente, y eso generaba una mucho mayor cohesión, que es lo que se utilizó precisamente en Ciudad Juárez para recuperarla del crimen organizado. Creo que se dislocó ese principio y por eso es por lo que hoy tenemos una situación que hay que recomponer de manera profunda, si coincido contigo, de manera muy puntual y quirúrgica, vinculando a la sociedad, a la comunidad, reconociendo que tiene capacidad de podernos aportar, informar y podernos ayudar a mejorar la calidad de la inseguridad por cuadra, por manzana. Bien, ya tenemos la oportunidad de escuchar la respuesta del propio Raúl Flores. Mauricio, el tema de la seguridad para el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay un problema crítico y no es de esta administración. La Ciudad de México tiene muchos años viviendo un problema de inseguridad, que en algún sexenio pues, se veía como la ciudad más segura por el contraste con los problemas de violencia en el país. Y pienso que la labor crítica de los partidos es revisar con profundidad lo que está pasando y plantear
de cara a las próximas elecciones, soluciones que no sean cortoplacistas, pero que tampoco estemos justificando y echándole la responsabilidad a otros. Concretamente, sí pienso que el gobierno puede hacer mucho por mejorar las condiciones de atención a las víctimas del delito y mejorar las condiciones en las que operan los ministerios públicos, profesionalizar la policía de investigación, de manera que se aliente la denuncia, porque hoy hay una gran desconfianza de la gente para denunciar. La mayoría de la gente cuando cuando es víctima de un asalto, de algún delito, pues no va a denunciar, salvo que tenga que reclamar el seguro de su vehículo, porque de entrada llega al Ministerio Público y lo disuaden para denunciar. Y entonces la propia policía cuenta con menos información para poder actuar con mayores elementos para investigar. Yo sí pienso que hay una parte de la investigación que no se hace con el debido cuidado. Blanca. Sí, bueno, ¿vas a comentar? Quería apuntar, estamos hablando del informe de Mancera. Sin embargo, Mancera presenta el informe de la administración, y la administración hoy también está pues compartida. Ahí es una pluralidad política la que actúa. Y justo dos de las delegaciones que son grandes aportantes. Por eso, lo dice en sus por eso, pero esa parte también nos llevará a la discusión. Sí, por eso, sí. Pero más allá, esa es la realidad. No, esos son hechos. Los hechos son que las aportantes principales de la inseguridad han sido Tláhuac y Cuauhtémoc. Y esas las gobierna Morena. Yo esperaba que me fueras a decir eso, pero te recuerdo que tú y yo sí operamos con la policía, a diferencia de los jefes delegacionales actualmente. Las imágenes que veía el público eran en Tláhuac y sin los jefes delegacionales. Pero dentro de la ciudad. Claro, pero hay responsabilidades. Los jefes delegacionales, y con eso no estoy excusando a los jefes delegacionales, sino cualquier jefe delegacional hoy no tiene facultades sobre la policía porque tenemos un mando único. Yo difiero es un mando único. Todos tienen presupuesto para contratar policías complementarias y además se hace. Y lo otro son los representantes comunitarios. Espérame, el problema no está allí. Ahí está tu delegado en Tláhuac, que sabiendo y habiendo conocido el dolor de la gente, el tema de las desapariciones, se le ocurrió mandar un oficio. En lugar, yo fui jefe delegacional 2 veces también. Bueno, tú fuiste. Iba yo con el procurador, se vio un problema, ahí me ponía yo, y hasta que no me recibía, o el jefe de gobierno, y me iba yo tempranito a ver al jefe de gobierno, hasta que no podíamos solucionar un problema. Raúl, pero parte de lo que está actuando el gobierno de Mancera de esa forma. No te está abriendo yo hablo de y estamos aquí analizando. Pero si la propia secretaria de gobierno ha dicho que nunca lo fue a ver. A la propia secretaria de gobierno, los propios funcionarios de gobierno no le hacen caso. Pues y eso me consta. Eso es raro porque ella dice que ni lo fue a ver. Vamos a la siguiente pregunta, Blanca. También algo que ha criticado mucho la ciudadanía es que hemos visto un jefe de gobierno que no ha sido cercano a la gente y que sí ha inaugurado y ha presentado muchos programas sociales como El Médico en tu Casa, este programa que incluso ya llamó la atención internacionalmente, pero no ha habido programas de gran calado como lo había en otras administraciones. Mauricio, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, yo pienso que por lo menos desde el punto de vista del PAN tenemos que abocarnos ya a construir agenda para la próxima administración. Ya esta administración está cerrando, tiene que acabar con sus programas y nosotros estamos pensando en que se debe gobernar la ciudad teniendo muy claro cuáles son las principales preocupaciones, no dándole la vuelta a los temas ni tapando el sol con un dedo, como lo dije. Tenemos que resolver el problema de seguridad de manera urgente. Hay que atacar el problema de corrupción en la Ciudad de México y yo no lo quiero personalizar, pero sí hay que entrarle. Pero si y en este momento es el momento. Pero en este momento no estamos en este momento lo que tenemos que construir es agenda de gobierno. Ya los funcionarios públicos ya están terminando su administración. En el futuro, yo ya estoy pensando en el futuro y nosotros queremos gobernar la ciudad. Y ¿tienen con qué Acción Nacional para gobernar la ciudad? Queremos gobernar la ciudad. ¿Pero tienen con qué? ¿Con quién? Pues, y estamos construyendo propuestas. ¿Pero con quién, Mauricio? Estamos construyendo propuestas. ¿Con quién? Ya lo veremos eso. Nombres, mujeres, hombres. Aquí no voy a soltar los nombres. Yo lo que sí te digo es que estamos abocados en la propuesta, porque fíjate que luego los políticos nos clavamos en las descalificaciones y dejamos de construir la propuesta y ya cuando llegan los gobernantes a la posición no saben qué hacer.
Llegan tarde. Bueno, como que va dirigido en algo. ¿No? A ver, voy a lo siguiente. A ver. Y voy con el tema de la propia publicidad que estamos viendo del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y él destaca: no soy político, hice cosas fuera de la política. ¿No les hizo daño precisamente eso, Raúl, en ese sentido? Es decir, a nosotros, o a muchas personas les hubiese gustado decir, bueno, quizá a lo mejor hubiera sido político para poder trabajar con la Asamblea, para poder trabajar con los delegados. Se necesita ser político para llegar a los consensos, trabajar en conjunto y sacar de los rezagos que está en la ciudad. Fíjate que esa es una gran pregunta, porque yo creo que lo que se refiere el doctor Mancera es al tema de la demagogia. Puede alguien decir que es muy político, pero yo le pregunto al auditorio si alguien ha sentido, en el caso, porque te digo, somos gobierno, si alguien que llegó con la promesa de hacer el cambio cuántico en su vida, que son los delegados de Morena, si alguien del auditorio ha sentido que su cambio ha sido cuántico. Pero no, espérame. Y el jefe de gobierno, a nosotros no nos engañó. Él efectivamente es un personaje que viene de una cuestión ciudadana, nunca ha sido militante de un partido. Desde el punto de vista de un militante del partido, yo te diría, juntando las dos, lo que decía Blanca también, sí. Creo que nunca pudo conjuntar un equipo de comunicación. Eso, si hubiera una crítica, te diría, nunca tuvo un equipo real de comunicación que lo pudiera acompañar. Se le pagaba, están los personajes, está la estructura. Sí, pero bueno, hay cosas que no se dan y hay cosas que sí se dan. El jefe de gobierno podía inaugurar un puente, hacer una campaña contra el autismo, recibir personajes internacionales, dar otra campaña, saltar una campaña en un solo día. Yo sé que ustedes como medios de comunicación eso es terrible, pero revisar la agenda del jefe de gobierno, hoy se puede revisar con números que ha hecho el doctor Mancera, y efectivamente en su parámetro no es el mismo parámetro del militante. A mí, ¿qué me dices? Yo, si me consigo un antagónico, pues eso me acredita desde mi punto de vista de militante y de político. Él no se dedica en este tema a la política partidaria, a la política militante. Es otro perfil. Solamente digo, apunto que es otro perfil. Diputado. O sea, para mí coincido en que tiene el peor equipo de comunicación y este último ha sido fatal. O sea, uno no puede salir a 5 años a decir no soy político y solamente te tengo hechos. Y dos, o sea, cuando tú sales ganando con una ventaja tan importante, comprometiéndote a gobernar juntos, eso era el lema de partido, y la realidad demuestra que gobierna contra, no juntos, a los ciudadanos. Es allí donde yo le pongo un 0 en todo lo que es su gestión. O sea, la búsqueda con la sociedad, eso es cierto, le faltó y le faltó mucho. Los lugares cuidados, los eventos perfectamente cuidados, no son los que estábamos acostumbrados. Luego cuando defienden a Norcorea hay que cuidar a veces. Ya pasemos al tema de Norcorea. Blanca, Mauricio. Pues mira, nosotros ya estamos abocados a la próxima elección. Tú ya no te quieres meter con esto. Yo te voy a decir una cosa, Mancera no va en la próxima elección para competir por la Ciudad de México, entonces no es un tema que ahorita... Pero si quiere la presidencia, no sé. Yo te estoy diciendo que lo que tenemos que construir es agenda de ciudad, porque hay muchos problemas de la ciudad en los que tenemos que enfocarnos. Seguridad, corrupción, transporte público y movilidad, que es uno de los problemas que todos vivimos, y ahí es donde nosotros queremos poner el dedo en el renglón, para que sí le inviertan los gobiernos. Nosotros reconocemos que ha habido muchas deficiencias de los gobiernos en la ciudad, y ahí es donde tenemos que entrarle. Retomando esto. Bien, comprándote esta idea, ¿cómo le hará la Asamblea Legislativa, que es la que debe tener el empuje, o los propios delegados, para que quien se quede, porque ya no hablemos de Mancera porque va a otros lados, para que quien se quede y lo que le queda a esta administración pueda hacer lo que tú estás mencionando? ¿Cómo? Mira, desde las plataformas ¿cuáles van a ser los resortes, los empujes? Desde las plataformas se tienen que empezar a plantear. Y de hecho ya es público el frente que existe a nivel nacional y la posibilidad de construir un frente en la ciudad.
Y lo hemos dicho, para nosotros no es renunciar a nuestros principios, es acordar una agenda programática muy clara de decir qué vamos a hacer en estas materias. Y tenemos que aprovechar de la experiencia de quienes han gobernado para tener información muy clara, que no escondan la información de finanzas públicas, hasta dónde alcanza el presupuesto para construir más líneas del metro, hasta dónde alcanza para mejorar los ministerios públicos, hasta dónde alcanzan los recursos públicos también, para poder mejorar las condiciones de vida en muchas zonas de la ciudad en donde no hay servicios públicos de calidad. Y eso se tiene que abrir y de eso tenemos que hablar y de eso tenemos que acordar. Nosotros cuando estamos pensando en el frente, sí lo decimos así, tiene que haber claridad de propósitos y compromisos y garantía de que se van a cumplir. Bueno, pues ahí lo tenemos, Mauricio. Tú ya estás pensando Yo ya estoy pensando en la próxima elección. Pues yo estoy pensando en lo que tenemos que cambiar. Calificar mal al gobierno de Miguel Ángel Es que Mancera. un acuerdo antes. No, fíjate que te voy a decir una cosa, no hay acuerdo. No tiene caso, porque si yo me meto en este conflicto, no resuelvo el problema de la ciudad. Los problemas de la ciudad los tenemos que hablar con claridad y el diagnóstico. Para ver esto, si no, pues yo también vengo preparado con la agenda que tenemos nosotros también. El programa era con presidentes de partido. Tu presidente, la honestidad valiente no la practica, nunca ha estado en un debate. Nosotros nos manejamos así. No, nosotros nos manejamos así. Pues sí, cubriéndolo. Eso no es fácil. Aquí tal viene como presidente de un partido hay político, la confianza en los militantes, o sea, como para poder debatir, para poder... Tanta confianza que no se ha presentado. Por último, y para en manera de conclusión, ¿cómo calificarían la gestión del doctor Mancera en estos 5 años? Mauricio, si no quieres darla, no importa. Y si ya quieres decirnos quién va a ir con tu frente en el 2018, también es Invítenme a otro programa y con mucho gusto lo platicamos, pero ahorita yo lo he dicho públicamente, no voy a palomear ni a vetar a nadie, ahorita no es el momento porque tenemos que construir primero la propuesta. Bueno. Yo te digo que hay muchos pendientes en la ciudad, o sea, hay que hablarlo con claridad. El hecho de que estemos en posibilidad de construir un frente, no negamos la realidad de las dificultades que hay en seguridad, en servicios públicos, transporte público, corrupción, y si la negamos, pues nos estamos autoengañando. Bien. Raúl. Pues mira, yo te diría, es un balance, ¿no?, que tiene que ver con los números que hay respecto al país, respecto de los otros estados de la República. Es una administración que, en estos tiempos ha presentado sus cuentas públicas pues sin mácula, sin problema. El endeudamiento se pudo moderar en la Ciudad de México. Yo digo, caminemos por las vialidades. Ya sé que hay gente que dice que el auto nunca debe perder el lugar y que se puede circular a la velocidad que quieran. Ha tomado decisiones controversiales, porque de repente los chilangos nos gusta correrle a todo lo que da el auto, nos gusta andar con nuestro auto por donde quiera. Pero han sido temas y también se enfrentó a un tema que tampoco se ha hecho suficiente, y te digo, como político, yo te diría, yo no me lo hubiera callado, el tema de las deudas por la amortización de la línea 12, ¿no? Son grandes retos que enfrentó Mancera, ¿no? La amortización de la línea 12, la amortización de la autopista urbana norte y sur y la supervía son cantidades exorbitantes, hablando de la falta de enormes obras de infraestructura. Pues ¿con qué? Si ni recursos petroleros nos tocaron. Alfonso. No, yo digo que quien lo va a calificar es la ciudadanía, y la ciudadanía no le está dando buenas calificaciones. Y bueno, cuando lo comparemos con el gobierno de Claudia Sheinbaum, allí sí va a ser de cero total. Con el delegación. Sí, con el delegacional. No. En la ciudad van a ver cómo la doctora Sheinbaum va a demostrar la capacidad que se tiene para gobernar y bien gobernar. Muchas gracias a los tres. Gracias a los tres por estar con nosotros. Será seguramente el primero de muchos debates. Muy bien, voy a tomar una pausa.